Bien, gracias amigos, gracias por conectarse. Nuevamente estamos aquí, mi nombre es Ernesto, ya me conocen de Cuenta Portable. Nuevamente transmitiendo un webinar, esta vez acerca del IVA diferenciado. Para este webinar he hecho una investigación general acerca del IVA. No es, por supuesto, una clase magistral acerca del IVA, ni doctrina tributaria, ni nada de eso, pero sí he hecho una recopilación para poder entender un poquito más este impuesto que usamos a diario, que lo pagamos a diario los consumidores y poder tener una mejor perspectiva de lo que viene. Nosotros, ya lo había dicho en el webinar anterior, desde hace aproximadamente un año, bueno, 2 años ya, cuando fue la cuarentena, entramos en cuarentena, decíamos que el gobierno finalmente tenía que llegar a subir el IVA para poder costear su operación, ¿no? Su déficit, etcétera, o que podía en algún momento aplicar el IVA diferenciado. En este caso todavía no es un IVA diferenciado aprobado e incorporado al Código Tributario, sino que es una medida temporal ante la inflación que hay, pero ya nos obliga a nosotros como contadores ponernos al día con este impuesto de tasa reducida, le ha puesto el gobierno, pero en realidad es un IVA diferenciado para el producto de combustible. Y esto está en el decreto 321, se le ha publicado el 22 de marzo, si no mal recuerdo. Y bueno, pues en este webinar vamos a hablar un poco de eso, un poco del IVA, un poco de historia. Quiero hacer una comparación del IVA con respecto a otros países. En otros países hay IVA diferenciado desde hace un montón de tiempo. Y al final, buenas noticias, o no sé si malas noticias, hay un nuevo anexo que presentar. ¿A dónde? En el F07. ¿Por qué? Porque no se va a poder subir tal y como se ha hecho hasta este momento. Entonces, todo parece indicar, estoy esperando que sea 1 de abril para que habiliten la declaración de marzo y poderlo confirmar, pero todo indica que va a existir un nuevo anexo. Así que quédese aquí, ya lo vamos a discutir al final. Quédese en el webinar para que se entere y así pues pueda presentar su IVA como corresponde. Recuerden que en abril tenemos presentación de renta también, cierres, ahorita estamos con cierres de alcaldía, matrícula, los que tienen que presentar matrícula este mes, etc. Estamos súper saturados y se viene un nuevo anexo, entonces veámoslo al final. Ok, listo. Bien, traigo una pequeña presentación que he preparado, como les decía, con respecto a una investigación que he realizado acerca del IVA. Bien. Lo que pretendo con esta presentación es dar una visión general de este impuesto, ¿no? La idea es que es bastante probable que a partir de este momento en nuestro país se empiece a aplicar IVA diferenciado. ¿En qué consiste esto? Pues es lo que ha hecho el gobierno con la reducción de tasa para el IVA de combustible. Como bien sabemos, los precios están súper elevados. No son comparables a los de 2008. Fíjense, esto es bien interesante porque en 2008 tuvimos precio de galón súper, creo que estuvo a $5, arriba de $5. Y si llevamos $5 a hace 14 años, que fue en el 2008, que hubo una inflación terrible también, entonces no se compara, los precios que tenemos ahora son mucho más bajos que en aquella crisis, ¿no? Y es interesante porque justo después de ese periodo de gran inflación, en el 2008, 2007, 2008, se vino la crisis del 2009, ¿no? Que empezó justo a finales de 2008, continuó 2009, 2010, 2011 y hasta 2012 se empezó a ver alguna recuperación. Entonces es probable que estemos repitiendo este patrón, esperemos que no, pero el gobierno adopta estas medidas, que es una medida, llega tarde la medida, lastimosamente, pero llega al final, y eso es bueno porque nos ayuda a que la economía no se paralice a causa de la inflación, porque cuando suben los precios, entonces la gente deja de comprar, deja de consumir, deja de salir, deja de ir al centro comercial, deja de ir al restaurante, y eso provoca un efecto parálisis en toda la economía y afecta a las empresas para las cuales trabajamos, nuestros clientes que tienen negocio, etcétera, se ven afectados con este problema de la inflación. Así que una buena medida es, de alguna manera, controlar los precios a través de un insumo base, como son los combustibles, los hidrocarburos, que constituyen casi la base de la pirámide de costos de cualquier producto. Y eso es lo que queremos
traerles ahora, compañeros. Un poco de historia. Bueno, ¿dónde empieza este impuesto del IVA? Pues a partir de los años 50 se empieza a aplicar a nivel mundial. Los primeros países en aplicarlo son los países europeos y surge la necesidad de no gravar en cascada al consumidor. Nosotros sabemos que anteriormente, o aquellos que lo recuerdan todavía, en nuestro país existía aquella ley de timbres y no sé qué, se llamaba, alguien que me recuerde ahí, porfa, en la cual tú comprabas como unos sellos, creo. Yo sinceramente no lo recuerdo, era un niño cuando eso sucedía, pero entiendo que era así, ¿no? Que comprabas unas como estampillas, no estoy seguro, unos timbres, y eso se le colocaba a la factura y eso legalizaba la factura. Y bueno, eso permitía que pagaras aproximadamente un 5% del impuesto sobre lo que vendías. ¿Cuál es el problema de aplicar estos impuestos así? Bueno, pues que entonces estás pagando, el consumidor termina pagando impuestos sobre impuesto. ¿Cómo es esto posible? Yo les pongo aquí un ejemplo, no sé si se va a entender realmente, he querido ser lo más simple posible. En el caso de un productor le puse libra de café, ¿verdad? ¿Qué tal si en aquel entonces valía 100 colones una libra de café? No sé, podría ser que sí, podría ser que no. Pero para referencia lo puse así, entonces ese productor sumaba un 5% de impuestos, $105 a ese. Luego el distribuidor, cuando recibía ese producto, le volvía a sumar el 5% y así por toda la cadena de distribución se le iba sumando el 5%, de tal manera que si a ese producto, aquí estoy obviando las utilidades de cada uno de los involucrados en la cadena de distribución. Simplemente estoy poniendo el precio, cómo se ve afectado a raíz de un impuesto en cascada, cómo son los impuestos sobre ventas que van directos y no son acreditables contra ningún impuesto pagado. Ya vamos a ver eso un poquito más a detalle. Pero lo que esto nos lleva es que, por ejemplo, un producto que puede costar 100 colones, al final termina pagando para el consumidor una tasa de 21%. Y esto depende de los niveles que existan en la cadena de distribución. Entre más eslabones hay en esa cadena, más impuestos se paga. Por lo tanto, estos impuestos que se aplican directamente a las ventas en cada proceso, en cada eslabón de la cadena de distribución, terminan cargando al consumidor de una forma desproporcionada. Entonces surge la idea del IVA, que es un impuesto que se aplica siempre sobre venta, pero que es acreditable. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me puedo deducir, yo como parte de la cadena de producción, puedo deducirme el IVA que he pagado por la adquisición de las materias primas que ya pagaron IVA. Y esa es la doctrina del IVA. Entonces, ejemplo, si tú pagas $113, o si tú en el ejemplo anterior ponía el libra de café 100 colones, estaba pensando yo en 100 colones de antes, pero aquí ya serían dólares, ¿no? Entonces, no hay incremento, es decir, si nadie le subiera su utilidad a ese producto, por más eslabones que pase por la cadena, no sé si me explico, al final el consumidor siempre va a pagar la tasa exacta de IVA. Aquí lo he simplificado tremendamente. Por supuesto, ahí el productor tiene que generarle una utilidad, el distribuidor también, el minorista, el restaurante, estamos hablando de un café, ¿no? Entonces, al final, el consumidor, si ninguno de esos le sumara su utilidad, terminaría pagando exactamente el 13%, que es el caso para El Salvador del IVA que tenemos aprobado en este momento. Y anteriormente era el 10%, luego se subió al 13%, no sé si fue el presidente Cristiano el que le subió el 13%. Yo de eso me acuerdo, estaba niño, pero me acuerdo. Fueron unas protestas terribles en la calle porque aumentaba el IVA, pero aún así se subió y entonces tenemos el 13%. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el IVA al final solo grava el valor agregado, por eso es impuesto al valor agregado. Entonces es un impuesto bastante conveniente, grava el consumo, esto permite que se pueda tener una base amplia de recaudación para los gobiernos y que se pueda gravar cada una de las partes de la cadena de distribución de los involucrados por su utilidad con el porcentaje o con la tasa del IVA correcta. Bien, espero se haya entendido eso, pero básicamente es eso, ¿no? Que el consumidor tenga que pagar solamente por el valor agregado a ese producto. El valor agregado es lo que le suma, el valor que le suma el distribuidor, el minorista, el restaurante a los productos, y eso es lo que cobra el consumidor, y sobre eso
se grava la tasa del 13% del caso de nuestro país. Bien, corro con esto. IVA en el mundo. ¿Cómo está el IVA en el mundo? Veamos, hay un pequeño mapa aquí. Les voy a pasar, bueno, no le compartí la presentación, Diana, pero luego les paso yo esto en los comentarios para que puedan examinar ese mapa en tiempo real. Aquí las partes que están más en rojo son los que están más grabados. Vemos aquí que los países europeos son los que tienen mayores tasas del IVA. Aproximadamente en Europa tienen un promedio de 20% de tasa del IVA. No así en los países norteamericanos, que tienen una tasa bastante baja, bajo la doctrina de que no hay que gravar el consumo para que la economía se dinamice, tienen tasas bajas. Y nosotros aquí en Centroamérica, que tenemos una tasa relativamente en el promedio, podríamos decir, en el promedio a la baja, 13%, 12%, y vamos a ver las tasas de IVA de cada uno de los países. Bien, ¿esto qué nos dice? Bueno, que entre más grabás, entre más impuestos pones a la economía, menos se recauda. ¿Por qué traigo a colación este tema de la curva de Laffer? Esto me acuerdo yo que lo daba en contabilidad hace un montón de años, que es esta curva, ¿no? En la cual te dice de que tú puedes empezar a grabar los servicios, grabar los productos como gobierno, estoy hablando, puedes empezar a subir las tasas, a poner más impuestos y, ok, entonces la recaudación va subiendo, va subiendo, va subiendo, pero llega un momento en que la recaudación es tan impositiva que la economía se paraliza y empieza a haber menos actividad porque se desincentiva la producción de bienes y servicios. Porque hay mucho impuesto, entonces la gente dice, ¿para qué voy a estar produciendo? ¿Para qué voy a estar prestando servicios si los impuestos son tan grandes que no los puedo pagar? Entonces empieza a bajar la recaudación, esta curva de recaudación, empieza a bajar porque hay menos actividad económica. ¿Y por qué traigo eso? Es porque justo creo que es lo que está aplicando el gobierno. El gobierno ha dicho, no, si nosotros no bajamos los impuestos del IVA a un producto básico o un producto base de la cadena de producción, como son los hidrocarburos y la gasolina, precisamente, que es lo que encarece al final todo, se provoca un efecto cascada y entonces hay menos actividad económica y al haber menos actividad económica me baja la recaudación y el efecto de mantener la tasa del IVA al 13%, entonces va a ser de que yo recaude menos como gobierno. Entonces hoy han decidido muy sabiamente reducir la tasa a un 5% gasolina super, 4.75 creo la gasolina regular y 1.75 el diésel. Y esto ha sido muy bueno porque va a mantener todavía el consumo activo por un par de semanas. El decreto vence el 4 de abril. Vamos a ver qué pasa después. No sabemos si lo van a incrementar el tiempo, el plazo, después de ese 4 de abril. Ojalá que sí, ¿verdad? Porque si no, se podría ver afectada la economía en el sentido de que se reduzca el consumo por haber una gran inflación y porque el impuesto del IVA es un porcentaje sobre el precio y como el precio está subiendo, entonces el impuesto del IVA, su efecto es expansivo, o sea, crea más volumen de precio y eso hace que se desincentive el consumo y finalmente se lleve a una crisis económica. Entonces es lo que está aplicando el gobierno. Hay países que no tienen IVA. Fíjense, ¿cuál es el país que no tiene IVA? A ver si alguien contesta ahí en los comentarios. Lo reconocen, ¿verdad? Estados Unidos. Ahí no hay IVA. Al parecer, no estoy muy al tanto, pero creo que hay una especie de impuestos estatales que gravan el consumo, pero no hay un impuesto general de todo el país, un impuesto federal que se pueda reconocer o identificar con el IVA que nosotros tenemos. O sea, ellos no graban el consumo, graban la ganancia. Muy interesante, ¿no? Esa doctrina tributaria. Graban la ganancia personal. Eso es muy interesante. Eso es ISR, Impuesto sobre la Renta. Bien, avanzo con este tema. El IVA reducido, pues está en todos los países, lo decía, en muchos países. Generalmente hay un IVA general y hay un IVA reducido para aquellos artículos que son de primera necesidad, que son necesarios en la economía, que tienen preferencia, porque provocan, por ejemplo, productos tecnológicos. Ojo, fíjense aquí hubo un gobierno hace un par de años que grabó los productos tecnológicos. ¿Se puede imaginar usted qué cosa más absurda? Grabar la tecnología, grabar celulares, grabar internet, grabar computadoras, etcétera. Eso es nefasto, ¿no? Porque desincentiva el uso de tecnología y eso al final hace que de alguna manera reduce, ¿no?, ese progreso tecnológico de un país.
Entonces esas son cosas que no se deben de grabar, es como ponerle impuestos a los útiles, que ahorita no tienen, a los libros, perdón, a los productos literarios, etcétera. Todo eso siempre debe estar sin IVA. En algunos países hay IVA reducido y hay un IVA súper reducido para este tipo de productos. De hecho, por tiempo no lo voy a mostrar, pero ustedes luego les paso ahí un enlace donde pueden ver los IVA de cada uno de los países. Por ejemplo, a mí me tocó hacer un sistema, siempre lo comento, en España, donde tienen IVA reducido 4%, creo, 16% y 21% IVA general. Esto es bueno, porque hace que algunos productos se mantengan en movimiento dentro de la economía y eso genera empleo, genera más recaudación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, críticas al IVA. Bueno, se dice mucho que el IVA agrava al pobre, porque en relación a los ingresos, pues uno de pobre gana menos, entonces lo que tú consumís prácticamente uno al final del mes le dan su sueldo, le dan su salario, y uno lo que hace es irlo a gastar todo, ¿no? Porque tiene que comprar comida, hay que comprar combustible, hay que pagar pasaje de bus, bueno, eso no está grabado, hay que comprar todo lo que normalmente compramos y entonces todo nuestro ingreso se ve grabado con el 13% del IVA. Algunos ni siquiera saben eso, ¿no? Algunos, los que son contadores sí lo saben, por supuesto, pero algunas personas que no son contadores no se dan cuenta que cuando están, así sea que estén comprando lo que sea en el supermercado, están pagando el 13% de sus ingresos de un impuesto llamado IVA, porque son consumidores y como son consumidores finales, ellos pagan el IVA completo, ¿verdad? Entonces, se critica por eso, pero la realidad es que el rico, en realidad, el que gana más, no gasta todo su sueldo, sino que lo ahorra o lo invierte y por lo tanto la inversión no está grabada de IVA, entonces él paga menos IVA, pero es porque ahorra, ¿no? Entonces los que somos pobres deberíamos de ahorrar más. Esa es la moraleja de este asunto, ¿no? Esto nos lleva a la idea de también un IVA elevado. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque es lo que debería, es la doctrina que debería seguir el gobierno a partir de este momento. Bueno, tienen el poder para hacer tantas reformas, para implementar tantas políticas, etcétera. Entonces una podría ser gravar los artículos suntuarios. O sea, ¿qué necesidad, por ejemplo, tenemos de, qué sé yo, perfume Chanel, no sé, no me los puedo, Chanel 5, Chanel 10, etcétera, no sé. ¿Qué necesidad tenemos de eso? Pudiéramos grabarlo con un 21%. Y con esa recaudación extra generada en artículos suntuarios, se podría desgravar algunos artículos de primera necesidad, por ejemplo, leche, huevos, educación, útiles escolares, computadoras, tecnología, pago de internet. Todas estas cosas deberían de pagar un IVA reducido y debería de haber un IVA elevado para aquellos productos que son más suntuarios, ¿verdad? Vehículos de lujo, todo eso deberían de estar un poquito más grabados. Eso sí estoy de acuerdo yo. Bien, avanzo. ¿Cómo estamos con el IVA en Centroamérica? Estas son las tasas generalmente que tenemos en Centroamérica. Vemos que El Salvador anda abajo, anda en el promedio, digamos. 13% es el IVA en nuestro país, 12% Guatemala, 15% Honduras, 15% Nicaragua, 13% Costa Rica. Ojo que de todo Centroamérica, el único que ya tiene un IVA diferenciado de alguna manera es Costa Rica. Y luego Panamá con 7%. Vean que bajo es el IVA en Panamá. En nuestro país, pues ahora con este decreto entramos a ese mundo de los países que ya tienen IVA diferenciado. Bien, el decreto número 321, que es el que se aprobó, las disposiciones transitorias relativas a la reducción del impuesto, a la transferencia de los servicios aplicables a los combustibles. Bien, esto es lo que nos interesa ahora. Voy a mostrar el decreto. Permítanme un momento en lo que abro el decreto. Me gustaría que dejen ahí sus comentarios. ¿Qué opinan de la información que les presenté así volando? Porque ha sido una investigación que he hecho todo el día, pero ahí se los presento así súper rápido. Les voy a mostrar el decreto, lo que dice. Permítanme, déjenme abrir lo que se me perdió. Lo tengo por aquí. Un comentario de José Benavides con respecto a los timbres fiscales. Comenta que eran parecidos a las estampillas de correo y fue con la administración presidencial del presidente Calderón Sol y que inicialmente la tasa de IVA fue del 10%. Sí, cuando se aprobó, sí recuerdo. Exactamente. Yo ya no llego hasta ahí, hasta tan antes, ¿no? Pero sí me acuerdo más o menos de eso de los timbres. De niño lo habré visto, ¿verdad? Entonces alguna noción tengo. Bien, les estoy mostrando aquí el decreto 321.
Este es el decreto que se aprobó. Esto vence, aquí están las tasas de la gasolina superior, 4.75, perdón, la regular, yo había dicho al revés anteriormente. La regular es la que tiene el 5% de IVA y el diésel el 1.75. Estas tasas van a ser aplicables nada más hasta el 4 de abril, o sea que solo entraba en vigencia como por 2 semanas. Ahora bien, muchos están diciendo el 4 de abril termina. Yo creo que no, yo creo que sí, a menos que el precio del combustible sufra o tenga una bajada, un desplome en el precio, pero eso es bien difícil que se dé en los próximos días, pero todo puede pasar, ¿verdad? Puede suceder. Lo más seguro es que sea prorrogable. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Esto ha provocado una hecatombe, ¿no? en las gasolineras porque los sistemas no están adaptados a aplicar un IVA reducido y sobre todo no están adaptados para aplicar un IVA por producto. Ojo con esto es el meollo del asunto, porque si hay un IVA por producto, esto significa, y esto nos lleva al tema del anexo, que tú no puedes declarar las facturas. Nosotros las estamos presentando en el CSV. Recuerden que tenemos una plantilla para ello y también tenemos el sistema contraportable que te genera los anexos del F07. Súper fácil, con un clic lo generas. Entonces, pero lo que ponemos ahí es el total de la factura. Pero si una factura lleva gasolina superior, lleva diésel, entonces estamos hablando de que ya no se puede poner ahí el IVA en relación a la factura, sino que tendría que hacerse por producto. Entonces es interesante porque si entramos en este mundo del IVA diferenciado por producto, nuestros sistemas tendrían que cambiar. Los anexos que ya subimos al F07 tendrían que cambiar y de hecho van a añadir uno. Eso es lo que vamos a ver al final. Entonces nos lleva y nos sacude el piso esto y ahora tenemos que estar atentos con más cosas que tenemos que arreglar en nuestras empresas. Déjenme decirles que el sistema contraportable les genera los anexos del IVA y también estamos listos para, aquí lo vamos a ver, déjenme verlo, estamos listos para calcular una tasa de IVA diferenciada en el sistema. De hecho, en nuestro software contraportable tenemos este botoncito del billetito, ya lo había explicado yo en un webinar anterior, donde tú puedes aplicar una tasa diferente para este crédito fiscal nada más. Estamos hablando del hecho de que tú tengas que declarar las compras y las compras algunas pagaron 4.75, 3.5%, etcétera. Entonces tenés que, puedes cambiarlo aquí en el software contraportable. Aquí en las tasas del IVA se pueden cambiar todas para ese crédito fiscal nada más. Y lo mismo para las ventas. Si tienen alguno de nuestros software Pyme Pro o Contraportable Pro, ahí también pueden cambiarlo para las compras. Y en la cuestión del anexo, pues que ya tenemos nosotros aquí el informe, los informes del anexo impuesto F07, pues estamos a la expectativa porque va a salir un nuevo anexo, entonces necesitamos verlo y con justa razón porque no podríamos declarar aquí en las compras un IVA, la plataforma no lo agarraría, un IVA que no sea el 13%. Acuérdense que lo calcula automático, entonces no podríamos meter ahí un IVA que no fuese el 13%. Por eso, por ende, ahora debe existir un nuevo anexo, que es el que lo vamos a ver y lo vamos a conocer en el 1 de abril. Espero yo que lo liberen, ojalá que sí, que no se vayan a tardar mucho. Bien, entonces la cuestión es que aquí en el sistema se puede aplicar esa tasa. Bien, regresando entonces a la guía, muchos no leyeron el instructivo. Bueno, este es el decreto. Déjenme buscar el instructivo, que lo tenía por aquí y no lo encuentro. Déjenme ver si lo encuentro. Guía, creo que es, sí, va. ¿De dónde estoy sacando yo que va a haber un anexo? Ustedes están diciendo, el ingeniero está inventando cosas ahí. Bueno, miren aquí, al final, lo que pasa es que hay que leer, compañeros, no leen el instructivo, no se van a dar cuenta de estas cosas. Vean lo que dice aquí. Anexo de tasas diferenciadas por compras y ventas grabadas de combustibles. ¿Existía este anexo anteriormente? No, ¿verdad? Este es un nuevo anexo. Y dice aquí, a partir del periodo tributario de marzo de 2022, durante la vigencia del decreto 321, disposiciones transitorias relativas a la reducción de tasas de impuestos, la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios aplicables a los combustibles, sus prórrogas o similares decretos. Oiga, que ya desde aquí nos está diciendo que va a haber prórroga.
Entonces, definitivamente que lo van a prorrogar por todo el mes de abril, seguramente. O similares decretos, ojo, similares decretos es que el gobierno pudiese en algún momento empezar a aplicar IVA diferenciados a los diferentes productos, ¿no? ¿Qué tal productos de primera necesidad? ¿Qué tal productos farmacéuticos? No que sean exentos, como anteriormente se hacía, sino que tenga un IVA reducido, un IVA diferenciado. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros sistemas? ¿Qué va a pasar con los sistemas del IVA que aplican, por ejemplo, en cuenta portable? Aplicas la compra, el monto total de la compra y el 13%. Pero ahora vamos a tener que hacer un desglose por producto en las compras, para irle aplicando a cada producto un IVA diferenciado. Entonces, esto nos conlleva definitivamente una revolución en la forma de trabajar y por lo tanto tenemos que estar atentos, compañeros. Ojo, este anexo yo lo estoy revisando en la plataforma y no sale todavía, simple y sencillamente porque en marzo todavía no está disponible para presentar, pero a partir del 1 de abril va a estar disponible y vamos a saber en qué consiste este anexo. Sin embargo, aquí ya lo deja ver, ¿no? Dice lo siguiente, el otro punto dice, las ventas y compras de combustible, incluyendo importaciones internacionales, que han sido afectadas con las del 13%, se seguirán registrando en cada uno de los anexos de ventas, a contribuyentes, consumidor final, compra, etc. O sea, las que tengan 13% van a ir en los mismos anexos. Ok, eso no es problema. Sin embargo, las ventas y compras de combustibles, incluyendo importaciones internacionales afectas a las tasas diferenciadas de IVA, se deberán de registrar en forma manual en el anexo que para tal efecto se ha puesto a disposición en el formulario referido. Ojo, y aquí nos deja ver más o menos cómo estaría este anexo. Ahora, por esto que dice manual y lo subrayan aquí, yo entendería que se va a poner así como el débito fiscal de las ventas de terceros, de que tú tenés que poner ahí, seguramente va a salir, porque aquí no nos da mayor información, nos va a salir compras por gasolina super, compras por gasolina regular, compras por gasolina o por diésel, perdón, y monto de compra, y ahí te va a calcular la tasa del 5%, 4,75, y ojalá que sea así, porque si no es así, compañeros, vamos a tener que hacer un nuevo anexo, que sería hacerlo con un CSV, implicaría modificar nuestras plantillas, modificar nuestros sistemas, etcétera, etcétera, y llevaría a un gran desorden. Pero de cualquier forma, nosotros estamos listos y atentos a hacer estos cambios en nuestros sistemas en cuanto sea necesario. Si simplemente va a ser un valor que tú vas a poner, entonces no habría mayor dificultad. Espero que sea así, pero estamos ahí expectantes de qué es lo que Hacienda va a hacer en los próximos días. Bien, entonces, para ir terminando, bien. Ingeniero, ese manual es el mismo que podemos encontrar en el portal de Hacienda, ¿verdad? Correcto, está en el manual de la plataforma de Hacienda, del F07, y también está en la guía del IVA diferenciado que publicó el Ministerio de Hacienda hace un par de días, publicó esto, y al final, lo que pasa es que nadie leyó esta guía, aquí decía al final, bueno, aquí nos ponen una serie de ejemplos, por aquí lo hallé, se me perdió, compañeros, pero por ahí lo tenía, donde dice que lo van a incorporar a los anexos, que va a haber un nuevo anexo. Aquí está. Dice, justamente son los mismos ítems que están allá. Aquí nos está diciendo, los cambios para realizar la incorporación en la declaración de las operaciones descritas en los párrafos 9 y 10, ¿cuáles son esos? El IVA 13% y el IVA diferenciado. De este apartado se describe en el romano, aquí nos dice, romano 21 del manual de usuario para carga de archivo de los anexos de la declaración de impuestos, o sea, el F07, versión 13, denominado anexo de tasas diferenciadas por compras y venta graves de combustibles. Ahí está, página 53. Entonces hay que ir a verlo, vayan a su plataforma, descárganlo para que vean que no le estoy mintiendo. Y hay que estar pendiente para el 1 de abril qué es lo que va a suceder. Yo estimo que simplemente va a ser un dato a dedo que hay que llenar ahí. Y si no, pues vamos a tener que hacer la plantilla y vamos a tener que hacer los cambios en nuestro sistema para adaptarnos a esta nueva necesidad. Ahora yo me pregunto qué va a pasar cuando hayan otros productos con IVA diferenciado. Entonces, ¿cómo se va a hacer esta declaración? Entonces tú vas a tener que tener ahí una serie de productos, se vuelve un poco más complicada la cosa, ¿no? Pero sin embargo, vamos a ver qué es lo que sucede. No desesperemos, así que porque pudiera ser que en una misma venta tú tenés un producto de X IVA y un producto de Y IVA, o sea,
de diferente IVA. Entonces, ¿cómo se declara eso? Pues es interesante verlo en los próximos meses y hay que estar atentos y hay que estar manejando este tema del IVA diferenciado o IVA reducido o súper reducido o IVA elevado para no quedarnos fuera de juego con los cambios que vienen, compañeros. Bien, ¿habrá algún comentario, alguna pregunta, Diana, o nos quedamos hasta aquí? Solo una pregunta, ingeniero. ¿Usted cree que va a afectar en los libros del IVA al final? ¿Va a haber algún cambio con respecto a los libros? Ah, buena pregunta. Yo creo que no, solamente sería de que en las compras de combustible tiene que salir con la tasa reducida. Entonces, si en una compra, es lo que estaba diciendo hace un ratito, si en una compra tú has comprado, que normalmente eso no es así, ¿verdad? Cuando tú vas a la gasolinera, o echas diésel, o echas regular, o echas premium. No echas de las dos, ¿verdad? Pero pudiera darse el caso que alguien compre 2 galones, un galón de diésel y un galón de premium. Entonces, en el IVA tiene que ir sumado ese monto de IVA, que por supuesto no va a coincidir ni con la tasa del 13%, ni con la del 4,75%, o sea, sería un mix de tasas, ¿no? Ahí. Pero, por lo general, creo que todos compramos gasolina una sola, ¿verdad? No estamos mezclando ahí en las facturas dos productos. Y si fuese así, pues sí se va a notar, ¿verdad? Que tú tienes ahí en la compra un IVA diferenciado, un IVA reducido. Sería bueno que nuestros sistemas pongamos ahí tal vez una marquita o un negría, esos IVA reducidos. Esto ya nada más para cuestiones de revisión, para no equivocarnos. Porque antes era bien fácil, tú cuadrabas el total del IVA, total neto por el 13% y te pegaba el IVA. De hecho, el anexo de Hacienda hace esa comprobación. Es cuando te dice línea cero, IVA no coincide con el monto total declarado. Ese es el famoso error que da siempre. Es por eso, porque ellos suman el neto, multiplican por 13% y verifican que es el valor que le estás poniendo en las columnas del 13% de IVA. Entonces ahora ya no pueden hacer esa comprobación, por eso van a hacer un nuevo anexo para poner ahí las tasas diferenciadas o IVA diferenciado. ¿Ok? Me imagino, ingeniero, que con las compras de combustible antes de la fecha del decreto, todo se mantiene absolutamente normal, ¿verdad? Correcto, lo dice ahí en el manual, que todas las que tengan 13% van a ir en los anexos correspondientes a este punto. La venta y compra de combustible, incluyendo importaciones e instalaciones, que han sido afectadas con las tasas del 13%, se seguirá registrando en cada uno de los anexos de ventas a contribuyentes, ventas al consumidor y compras a contribuyentes. O sea, eso no cambia. Eso sería igual, solamente es que si tenemos compras por IVA diferenciado, entonces hay que ponerlas en ese nuevo anexo, que yo asumo que va a ser un valor a dedo. No va a ser un anexo, pero si dado caso hay que hacer un nuevo anexo, pues lo vamos a hacer y lo vamos a publicar para que ustedes lo puedan usar. Ok. Ok, ingeniero, quizás solo una última pregunta. Ahorita de referencia para este posiblemente nuevo anexo, solo tenemos el manual, ¿verdad? No hay ninguna publicación, alguna conferencia de prensa o similar. No, no hay. Bueno, es que la publicación es esta, es la guía que publicó Hacienda. Ya lo publicó, o sea, si ya te lo está diciendo aquí, esto ya es oficial, ¿verdad? Porque esto es una guía de orientación mh.uvi.dgii pleca 006.002-2022. Entonces, esta es una publicación oficial, ya, y si ya te lo está diciendo aquí al final, entonces es porque es un hecho, ¿no? Lo único que falta ver cómo lo va a hacer, ver qué es lo que estamos esperando, pero que yo asumo porque en la otra guía nos dice, nos está poniendo en el instructivo, nos está poniendo esta imagen en la cual podemos alcanzar a ver aquí. Quiero ver si lo puedo hacer más grande. Ahí podemos ver que dice anexo, que va a aparecer como un anexo, como una pestaña más en la declaración. Entonces ahí va a haber que llenarlo. Es todo lo que tenemos, es todo lo que pude hallar, así que estemos atentos y expectantes al 1 de abril a ver cómo es esto. Pero yo asumo que no quiero generar alarma, pues imagino que va a haber que poner eso, una casilla para cada cosa y él te lo va a calcular, 4,75, 5% y 1,75 en el caso de él. Es un gusto para mí traerles esta información, colegas, y nos vemos próximo miércoles, como siempre, con nuestros webinars. Les pido que por favor, si quieren apoyar el canal, puedan comprar uno de nuestros software, pueden adquirir ahí cualquiera de nuestros productos del Cuota Portable Avanzado. Tenemos software para facturar,
estamos trabajando, vean, estamos trabajando justo este mes ya para poder generar IVA diferenciado en los software de facturación que tenemos. O sea, que tú puedas aplicarle un IVA a cada ítem, a cada producto de la factura. Estamos incluyendo otros impuestos como Fovial, Cotrans, los impuestos ad valorem. Gracias a Dios una empresa nos ha contratado para hacer ese módulo. Entonces estamos enriqueciendo el sistema contraportable, así que manténganse al tanto. Y si desea consumir alguno de nuestros productos, pues nos apoya y lo hace. Y si no, recomiéndanos y ya con eso nos ayuda un montón. Y comparta los videos como siempre. Y los recursos gratuitos están en nuestro sitio web. Ahí los puedes descargar de forma gratuita. Bien, me quedo hasta aquí. Nada más les recuerdo, próximo miércoles 8:30 vamos a tener un tema sobre cómo hacer para generar una contabilidad de un año en un día. Yo sé que este título es un poco clickbait o un poco para llamar la atención, pero es que es cierto. Tú con la partida única, ojo, si ya tenés la información de los libros de compra, de los libros de venta, con la partida única y estás atrasado y no tenés nada, pues qué mejor que usar la partida única para cargar el sistema contraportable en forma masiva. ¿Cómo se hace? Eso es lo que vamos a explicar próximo miércoles, compañeras, así que no falte. Bueno, me quedo aquí entonces. Gracias amigos. Gracias Diana. Pasen buenas noches y nos vemos. Compartan, dejen like. Hasta luego.